grabado en la historia como sinónimo de tragedia, misterio y silencio. En 1986, el mundo fue testigo de uno de los peores accidentes nucleares de la humanidad. Una explosión que no solo arrasó con ciudades y bosques, sino que también sembró leyendas, rumores y secretos que todavía hoy inquietan. Entre informes oficiales y relatos prohibidos, se habla de fenómenos inexplicables, criaturas deformes, conspiraciones ocultas y misterios que jamás salieron a la luz. Este iceberg nos llevará desde lo que todos conocen, hasta los rincones más oscuros y perturbadores de la zona de exclusión, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Hola, yo soy Canela y hoy hablaremos sobre el iceberg de Chernóbil, así que ponte cómodo y agarra algo de comer, que estamos a punto de comenzar. Nivel 1. Explosión del reactor 4. La explosión del reactor 4 ocurrió el 26 de abril de 1986 a la 1:23 de la madrugada, durante una fallida prueba de seguridad en un reactor RBMK-1000, cuyo diseño era inestable a bajas potencias. Un aumento incontrolable de energía provocó dos explosiones consecutivas que destruyeron el núcleo y el techo, liberando grafito en llamas y una nube radiactiva hasta 400 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Esa noche murieron 2 trabajadores y, en las semanas siguientes, decenas más sucumbieron al síndrome agudo de radiación. Testigos afirman haber visto un resplandor azul sobre el reactor, un fenómeno conocido como radiación Cherenkov, que iluminó el cielo de Chernóbil en una madrugada mortal. Evacuación de Pripyat. La evacuación de Pripyat comenzó la mañana del 27 de abril de 1986, unas 36 horas después de la explosión del reactor 4. Las autoridades soviéticas enviaron más de 1000 autobuses y anunciaron que sería una medida temporal de solo 3 días, por lo que los 49.000 habitantes llevaron consigo únicamente documentos, algo de ropa y comida. Nadie volvió jamás. La ciudad, construida para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias, quedó abandonada en cuestión de horas, con casas, escuelas y parques detenidos en el tiempo. Juguetes, platos servidos y pertenencias personales quedaron intactos, convirtiendo Pripyat en una cápsula congelada del último día después del desastre. Zona de exclusión de 30 kilómetros. La zona de exclusión de 30 kilómetros fue establecida por las autoridades soviéticas tras el accidente del 26 de abril de 1986 para aislar el área más contaminada alrededor de la planta nuclear de Chernóbil. Dentro de este perímetro quedaron desiertas ciudades como Pripyat y decenas de aldeas, sumando más de 2.600 kilómetros cuadrados bajo control militar. Aunque el acceso está restringido y requiere permisos especiales, la naturaleza ha reclamado el territorio. Bosques densos, animales salvajes y estructuras en ruinas conviven en un silencio inquietante. Pese a la radiación persistente, algunos ancianos regresaron clandestinamente a sus hogares y hoy la zona es visitada por científicos, periodistas y turistas en busca de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Liquidadores. Los liquidadores fueron más de 600.000 trabajadores, soldados, bomberos, ingenieros y voluntarios movilizados por la Unión Soviética para contener las consecuencias del desastre de Chernóbil. Entre 1986 y los años siguientes, realizaron tareas extremas: apagar incendios, retirar escombros radiactivos, construir el sarcófago de hormigón, descontaminar calles y demoler edificios. Muchos trabajaron sin la protección adecuada, expuestos a dosis letales de radiación durante turnos de apenas minutos. Aunque fueron presentados como héroes, gran parte sufrió graves enfermedades y miles murieron en las décadas posteriores. Su labor, considerada un sacrificio histórico, evitó que el desastre se propagara aún más allá de las fronteras soviéticas. Sarcófago de hormigón. El sarcófago de hormigón fue construido rápidamente tras la explosión del reactor 4 para contener el núcleo radiactivo y evitar una mayor liberación de radiación. Levantado entre mayo y noviembre de 1986 por miles de ingenieros y liquidadores, su estructura de acero y concreto cubría los restos del reactor, aunque con numerosas filtraciones y grietas que dejaron escapar radiación durante décadas. Conocido oficialmente como objeto de confinamiento, se convirtió en un símbolo de la tragedia, un monumento silencioso que protege la zona más peligrosa de Chernóbil y recuerda los riesgos que aún persisten, así como el esfuerzo heroico de quienes lo construyeron. Seguimos con el nivel 2. Síndrome agudo por radiación.
El síndrome agudo por radiación o SAR es una enfermedad grave causada por la exposición a altas dosis de radiación en un corto periodo de tiempo. Tras la explosión del reactor 4, los primeros bomberos y técnicos que acudieron a apagar el incendio y contener el desastre estuvieron expuestos a niveles letales de radiación. Los síntomas aparecieron en cuestión de horas o días: náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, caída del cabello y daño en la médula ósea. Muchos murieron en semanas debido a la insuficiencia de órganos y a infecciones, convirtiéndose en las primeras víctimas directas del accidente nuclear más grave de la historia. Bosque Rojo. El Bosque Rojo es una de las zonas más conocidas y aterradoras de la zona de exclusión de Chernóbil. Tras la explosión del reactor 4, los pinos cercanos absorbieron niveles extremadamente altos de radiación, lo que provocó que sus agujas se tornaran de un rojo intenso antes de morir y caer. Este fenómeno convirtió al bosque en un paisaje fantasmagórico, con árboles secos y retorcidos que aún hoy permanecen en pie, sirviendo como testimonio silencioso del poder devastador de la radiación y de la fragilidad de la naturaleza frente a desastres nucleares. Animales que prosperan. A pesar de la alta radiación, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un refugio para la vida silvestre. Lobos, jabalíes, zorros, ciervos e incluso los raros caballos de Przewalski viven libremente, lejos de la presencia humana. La ausencia de actividad humana ha permitido que estas especies prosperen, y algunos estudios incluso sugieren que ciertos animales han aumentado en número comparado con zonas no contaminadas. Este fenómeno muestra cómo la naturaleza puede adaptarse y sobrevivir incluso en los entornos más hostiles y peligrosos, siempre y cuando no haya humanos. Documentales y series. Los documentales y series sobre Chernóbil han llevado la tragedia más allá de los informes científicos y las noticias de la época. Producciones como la miniserie Chernóbil de HBO del 2019 recrearon con detalle los eventos del accidente, mostrando tanto el desastre técnico como el costo humano y político. Otros documentales, como La batalla de Chernóbil o Chernóbil, Crónicas de semanas difíciles, presentan imágenes reales de la zona y testimonios de liquidadores y sobrevivientes. Estas obras han popularizado la historia, convertido a Chernóbil en un símbolo del peligro nuclear y despertado interés mundial por la zona de exclusión, la radiación y sus misterios. Cementerio de maquinaria. En la zona de exclusión de Chernóbil existe un auténtico cementerio de maquinaria. Decenas de vehículos, desde camiones y autobuses hasta grúas y tractores, quedaron abandonados tras el accidente. Muchos de ellos fueron usados por los liquidadores para retirar escombros, apagar incendios y transportar material radiactivo. Debido a la intensa contaminación, no podían salir de la zona, por lo que permanecen expuestos al aire libre, oxidados y cubiertos de radiación, convirtiéndose en un recordatorio silencioso del desastre. Llegamos al nivel 3. La noche de la explosión. La noche del 26 de abril de 1986, algunos habitantes de Pripyat y trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil reportaron haber visto un extraño resplandor azul sobre el reactor 4. Este fenómeno, conocido como luz Cherenkov, ocurre cuando partículas cargadas se desplazan más rápido que la velocidad de la luz en el agua o ciertos medios, produciendo un brillo característico. Para quienes lo presenciaron, fue un espectáculo aterrador y sobrenatural, un primer aviso visual del desastre que se avecinaba y de la radiación liberada en cantidades catastróficas. Niños con cáncer de tiroides. Tras el accidente de Chernóbil, miles de niños expuestos a la radiación absorbieron yodo radiactivo, especialmente a través de la leche y los alimentos contaminados. Esto provocó un aumento masivo de casos de cáncer de tiroides, especialmente entre los habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Los primeros síntomas aparecieron entre 4 y 5 años después del desastre, y aunque muchos pacientes pudieron recibir tratamiento, la tragedia dejó secuelas físicas y psicológicas profundas. Este fenómeno se convirtió en uno de los efectos más documentados y devastadores de la radiación sobre la población infantil. Mascotas abandonadas. Tras la evacuación de Pripyat y otras localidades cercanas a Chernóbil, miles de perros, gatos y otras mascotas quedaron abandonadas. Muchos sobrevivieron inicialmente y formaron manadas salvajes dentro de la zona de exclusión, adaptándose al entorno contaminado. Sin embargo, las autoridades soviéticas organizaron cacerías de animales para evitar la propagación de la radiación y posibles riesgos de salud, eliminando gran parte de estas poblaciones. Con el tiempo, algunas especies lograron prosperar, convirtiéndose en símbolos de la resiliencia de la vida silvestre en un ambiente extremo. Peces gigantes en el río Pripyat. En el río Pripyat, cercano a la planta de Chernóbil, se han reportado avistamientos de peces de tamaño extraordinario,
especialmente bagres que podrían superar los 3 metros de longitud. La radiación y la escasa presencia humana crearon un entorno único donde algunos animales crecieron mucho más de lo normal. Aunque muchos de estos informes son anecdóticos y difíciles de verificar científicamente, se han convertido en parte del folclore de la zona, reforzando la imagen de Chernóbil como un lugar donde la naturaleza evoluciona de formas sorprendentes y a veces inquietantes. Silencio mortal. En los días posteriores a la explosión del reactor 4, los testigos de Chernóbil describieron un silencio inquietante y absoluto en las zonas más cercanas a la planta. No se escuchaban aves ni insectos, y la ausencia de vida parecía reforzar la sensación de devastación. Este fenómeno reflejaba los efectos inmediatos de la radiación sobre la fauna local. Muchas especies murieron o huyeron, dejando un paisaje desolado y fantasmagórico, donde la contaminación había silenciado por completo el pulso natural del entorno. Entramos al nivel 4. El pájaro negro de Pripyat. El pájaro negro de Pripyat es una leyenda que circula entre trabajadores y habitantes de la ciudad antes del accidente de 1986. Se describe como una criatura alada de gran tamaño y plumaje oscuro, que se movía silenciosa entre los edificios y los bosques cercanos a la planta. Aunque no hay evidencia científica de su existencia, varios testimonios afirman haberlo visto durante las noches previas a la explosión, interpretándolo como un presagio del desastre. La vaca sin ojos. La vaca sin ojos es uno de los casos más recordados entre los animales afectados por la radiación de Chernóbil. Nació con deformidades graves, incluyendo la ausencia de ojos y malformaciones faciales, lo que la convirtió en un símbolo perturbador de las mutaciones causadas por el desastre nuclear. Aunque solo es un ejemplo entre muchos, esta vaca ha sido mencionada en numerosos relatos y documentales, representando de manera tangible los efectos devastadores de la radiación sobre la fauna local y el impacto que tuvo en la percepción pública de la tragedia. Igor Pavlovets. El niño que sobrevivió a Chernóbil nació en marzo de 1987, 11 meses después del accidente, con graves malformaciones, sin un brazo y con las piernas atrofiadas. Los médicos no esperaban que sobreviviera, pero su alegría y voluntad de vivir conmovieron a las enfermeras, que incluso falsificaron registros para evitar que fuera enviado a un psiquiátrico, como ocurría con otros niños afectados. En 1993 viajó al Reino Unido, donde fue adoptado por un matrimonio inglés y comenzó una nueva vida. Años después se reencontró con su madre biológica, que siempre creyó que había muerto. Hoy Igor vive en Londres, está casado, tiene 2 hijos sanos y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza frente a la tragedia de Chernóbil. Mini Chernóbil. La historia de David Hahn, conocido como el Boy Scout radiactivo, es uno de los episodios más insólitos y peligrosos de la energía nuclear fuera de los laboratorios. Fascinado por la ciencia desde niño, a los 17 años, en 1994, decidió construir un reactor nuclear casero en el patio trasero de su casa en Michigan. Usando detectores de humo, linternas antiguas, relojes y otros objetos, logró reunir materiales radiactivos como torio, americio y litio, con ingenio y engaños. Incluso llegó a contactar organismos oficiales fingiendo ser profesor universitario para obtener información técnica. Aunque rudimentario, su reactor comenzó a emitir radiación detectable y convirtió su improvisado laboratorio en un verdadero mini Chernóbil. El descubrimiento llegó cuando la policía lo detuvo por un incidente menor y halló materiales sospechosos en su coche. Poco después, el FBI y la Agencia de Protección Ambiental clausuraron su casa y desmantelaron el laboratorio, declarando el lugar como zona contaminada. Sin sus experimentos, David quedó perdido, fracasó en el ejército, tuvo problemas de conducta y cayó en la adicción. En 2016, a los 39 años, fue encontrado muerto por una sobredosis. Leche radioactiva. Tras el accidente nuclear de Chernóbil en 1986, una nube radioactiva se dispersó por varios países de Europa, incluyendo Irlanda, de donde México importaba leche en polvo desde los años 60. A pesar de las alertas de la Organización Mundial de la Salud y las advertencias del gobierno brasileño sobre los riesgos de consumir productos procedentes de zonas afectadas, el gobierno mexicano adquirió 40.000 toneladas de leche en polvo entre 1987 y 1988, distribuyéndola en todo el país a través de la CONASUPO, sin informar adecuadamente a la población sobre el peligro que implicaba.
El riesgo de la leche contaminada fue detectado por el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo y el físico Miguel Ángel Valdovinos, quienes realizaron pruebas y descubrieron que la radioactividad del producto superaba 10 veces los límites permitidos. Al revelar esta información, ambos funcionarios fueron destituidos y acusados de difamación, lo que impidió que se tomaran medidas inmediatas para proteger la salud de los mexicanos. La advertencia sobre el peligro de la leche pasó así desapercibida frente a la distribución masiva del producto en el país. Décadas después, expertos como la doctora Rocío Cárdenas han señalado una posible relación entre el consumo de esta leche radioactiva y el aumento de casos de cáncer infantil en México entre 1987 y 1997. Sin embargo, no se realizaron investigaciones exhaustivas ni se sancionó a los responsables, dejando un oscuro capítulo de negligencia y omisión en la historia de la salud pública mexicana. Genial, has llegado al nivel 5. Encubrimiento soviético. Tras la explosión del reactor 4, las autoridades soviéticas intentaron minimizar y ocultar la magnitud del desastre tanto a la población local como al resto del mundo. Inicialmente, se retrasó la evacuación de Pripyat y se emitieron comunicados que calificaban el accidente como un incidente menor. Los informes sobre víctimas, niveles de radiación y daños ambientales fueron censurados o manipulados, lo que retrasó la respuesta internacional y contribuyó a la propagación de la radiación. Este encubrimiento ha dado origen a numerosas teorías sobre la magnitud real del desastre y sus consecuencias ocultas. Pripyat como experimento social. Existe una teoría que sugiere que Pripyat fue diseñada como un experimento social antes del accidente de 1986. Construida para albergar a los trabajadores de la planta nuclear y sus familias, la ciudad contaba con planificación urbana avanzada, servicios completos y espacios de recreación. Según esta hipótesis, las autoridades soviéticas podrían haber usado la ciudad para estudiar el comportamiento humano en un entorno controlado, con infraestructura moderna y aislamiento relativo. Tras el desastre, la rápida evacuación dejó la ciudad congelada en el tiempo, alimentando rumores sobre su propósito original y convirtiéndola en un símbolo de misterio y control social. Los túneles secretos. Bajo la planta nuclear de Chernóbil existe una red de túneles secretos, construida inicialmente para mantenimiento, cableado y sistemas de refrigeración del reactor. Con el tiempo, estos pasadizos se convirtieron en escenario de rumores y leyendas, ya que se dice que allí se llevaron a cabo experimentos ocultos y que aún podrían albergar restos contaminados o maquinaria abandonada. Aunque muchos túneles están sellados o peligrosamente inestables, la existencia de esta infraestructura subterránea alimenta teorías sobre proyectos secretos y actividades encubiertas que jamás han sido confirmadas oficialmente. Mutaciones humanas ocultas. Tras el accidente de Chernóbil, surgieron rumores sobre mutaciones humanas ocultas, supuestamente registradas en documentos médicos clasificados o borrados de archivos oficiales. Se habla de niños nacidos con malformaciones extremas, personas con anomalías genéticas raras o trabajadores expuestos a radiación que desarrollaron características inusuales. Aunque la mayoría de estos casos carecen de evidencia verificable, las historias persisten y se entrelazan con teorías conspirativas sobre encubrimientos deliberados por parte de las autoridades soviéticas.